Bueno, primera cuestión. Dice, considera los elementos A, B, C, D, cuyos números atómicos son 16, 17, 18 y 19. Responda razonadamente. Escriba la configuración electrónica en estado fundamental de cada uno. Indique grupo y periodo. Bueno, el 16, sabéis que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Como el número de delante más alto es un 3, significa que está en el periodo 3. Y todos los que terminan en P4 están en el grupo 16. El siguiente, pues uno más, terminará en 3P5, luego periodo 3 y grupo el 17. El siguiente, pues tendrá uno más, luego terminará en 3P6, que será el periodo 3 y grupo de los gases nobles, o 18. Y el 19 ya es 4S1. Luego está en el periodo 4 y el primer grupo, o halógenos. El apartado B. Ordena los elementos por orden creciente de su primera energía de ionización. Pues sabéis que deberíais de poner ahí que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar el electrón más externo a un mol de átomos en estado gaseoso y fundamental. Obviamente, eso hace que sea mucho más elevada la energía cuanto más cerca de una estructura de gas noble estemos. También podéis decir que en un periodo aumenta porque aumenta la carga nuclear efectiva. Y va hacia arriba en un mismo grupo porque el núcleo estaría más cerca de los electrones y sería más difícil arrancarlo. Luego, con ese comentario, por supuesto, la primera energía de ionización de D es el más sencillo, después el de A, el de B y el de C, que sería el más difícil ya que tiene una estructura de gas noble. El C. Indique el ion más estable que podría formarse a partir de cada uno de los 4 elementos propuestos y escriba la configuración electrónica. Bien, pues A tendréis que decir que es un no metal. Entre los no metales ganan electrones hasta configuración de gas noble y formaría la 2-. La 2-, ¿qué configuración tendría? Pues sería 3p6, con 2 electrones más. El B, pues el B también es otro no metal. Luego gana electrones hasta configuración de gas noble y formaría el B-, cuya configuración también sería 3p6. El C tenéis que indicar que es un gas noble. Y eso indica que no va a formar iones, tiene una estructura superestable. En cambio el D tenéis que decir que es un metal, y los metales pierden electrones hasta configuración estable. En este caso está claro que se va ese electrón y queda superestable de configuración de gas noble. El D. Deduzca la fórmula molecular del compuesto que se formaría entre A y B aplicando la regla del octeto. Y discuta el tipo de enlace que les une. Pues no metal y no metal es un enlace covalente. Bien, entre el azufre y el cloro podríais decir tranquilamente que el cloro tiene esa configuración y orbitales con un único electrón dispuestos a compartir 1. Luego la covalencia de dicho elemento diríais que es 1. Y la del azufre, pues covalencia 2. Ahí tranquilamente intercambiáis las covalencias y diríais, pues va a formar el SCl2. Bien, que si queréis las estructuras de Lewis os las he pintado ahí. Ahora, si queréis profundizar, también podréis decir que también puede formar el menos electronegativo, que es el azufre, puede enviar un electrón con poca energía a su orbital vacío 3D. Y de esa manera producir una covalencia 4, que formaría el SCl4. Y también podría otro de esos electrones enviarlo también al orbital 3D con poca energía, aumentando la covalencia y usando, digamos, la covalencia 6, que con la covalencia 1 del cloro daría el SCl6, que eso sería ya mucho, pero si os sobra tiempo, por supuesto.
Ahí os he pintado cuál sería el SCl2, el SCl4 con estructura balancín y el SCl6 con estructura octaédrica. El 2. Dibuja las estructuras de Lewis para moléculas CF4, F12O y CO2. Bueno, el CF4 ya sabéis que tenemos 40 de N, 32 de V, 4 por 7, 28. 28 y 4, 32. Luego restáis 8 electrones que estarán en enlaces covalentes, eso significa 4 enlaces. Y en solitarios, 32 menos 8, 24. Pues eso significa que habrá 12 pares solitarios. La estructura del CF4 es esa, con 12 pares solitarios. La hibridación que llevaría el carbono es el Sp3, lo cual me indica que el ángulo de enlace sería 109,45. Aquí las polaridades de los enlaces lo están dando la polaridad de cada enlace con la tabla de Pauling. Pues decís, evidentemente, entre carbono y flúor hay diferencia de electronegatividad, será un enlace polar. Con esa estructura tetraédrica de ese compuesto, diríais, aunque el enlace es polar, significa que el momento resultante es cero. Las polaridades se anulan por simetría y sería una molécula apolar. El F12O. El F12O decís, pues 2, 3, 4 por 8, 32. Son los electrones que caben. Los electrones de valencia serían 6 y 4, 10 y 7 por 2, 14 por 24. Restáis 32 menos 24, 8. Eso significa 4 enlaces covalentes. Y 24 menos 8, 16, pues significa 8 pares solitarios. La estructura es esa, que ya os he enseñado, que eso correspondería a una hibridación sp2 y el ángulo de enlace 120. También comentaríais que el enlace es polar porque me han dado las electronegatividades claramente, y al volver a dibujar, la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el flúor es mucho más acusada que entre el carbono y el oxígeno. Entonces, ¿eso da resultantes? Sí. Si eso fuera un flúor, se anularían por simetría. Pero no es un flúor, es un oxígeno, luego es como un vector más pequeño. Eso formaría una molécula polar con carga negativa hacia los flúors. El CO2, pues el CO2 sale que esa es la estructura de Lewis y eso es hibridación del carbono, pues Sp. Ángulo de enlace 180. El enlace es polar, pero esas polaridades se anulan por simetría, luego la molécula es apolar. Ahí tenemos comentado ya todo lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque en el BE me están pidiendo los ángulos de enlace. Los ángulos de enlace ya los tenéis escritos ahí. En el... y la polaridad también está escrita ahí. Bueno, nos vamos al 3. En el 3 dicen: para el siguiente equilibrio, si se extrae Cl2, la relación NO-Cl-NO aumenta, disminuye o permanece constante. A ver, os lo explico de un par de maneras, a ver si os enteráis. Tengo el equilibrio químico, vale, ahí está el equilibrio químico. Me dice, se extrae un producto gas. ¿Qué ocurre con esa relación? Bueno, vosotros sabéis que el cociente de reacción pues serían las nuevas cantidades de S al cuadrado por S a la 1 y dividido S al cuadrado en concentración. Bien. Si yo quiero analizar esto, si despejo eso, que es este pasa aquí y este pasa abajo, entonces están al cuadrado, que es lo mismo que analizarlo sin cuadrar, obviamente, os queda Cl2 partido Q. Bien. Ahí podéis decir que en el instante en que tú retiras al cloro, pues obviamente esa Q, justo antes, pues sigue siendo la K sub C. Entonces, si eso era la K sub C y yo retiro de este resultado es más pequeño. Si este resultado es más pequeño, significa que estas
cociente va a ser más pequeño, luego disminuirá. Otra manera de razonarlo, decís, al extraer un producto gas el equilibrio se desplaza hacia los productos, luego aumentará la cantidad de NO al desplazarse hacia la derecha y disminuirá la cantidad del NOCl. Entonces lo que me preguntan, que es NOCl partido NO, este me han dicho que disminuye y este me han dicho que aumenta, pues obviamente en una división disminuir y aumentar significa que el cociente se disminuye. El apartado B. El apartado B dice: se observa que al aumentar la temperatura se forma más NOCl. ¿La reacción es endotérmica o es exotérmica? ¿Vale? Pues al aumentar la temperatura el equilibrio se desplaza hacia donde es endotérmico y el NOCl está a la izquierda. Luego, si el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, es que hacia la izquierda es endotérmico. Luego, hacia la derecha, será exotérmico. El C. Si se desea aumentar la cantidad de NOCl manteniendo constante la temperatura, se ha de aumentar o disminuir el volumen de reacción. Yo quiero aumentar la cantidad de NOCl a temperatura constante. ¿Qué hago con el volumen? Pues ese NOCl está en el lado del equilibrio donde hay menos moles de gases gaseosos. Aquí hay 2 y aquí hay 3. Luego, si queremos que el equilibrio se desplace hacia donde menos moles de gases hay, tendremos que disminuir el volumen de reacción. El apartado D. En un reactor a volumen y temperatura constante se introducen inicialmente NOCl y Cl2, razones si la presión total en equilibrio será mayor, menor o igual que la inicial. Fijaros, yo he vuelto a escribir el equilibrio y he dicho presión inicial, me han dicho que pongo de este y pongo de este, y de este no. Ese equilibrio solo se puede desplazar hacia la derecha. Entonces la variación de presión aquí restará y ahí sumará en la proporción de los coeficientes estequiométricos. ¿Veis? He dicho que inicialmente había una P sub A y una P sub B y nada. Ahora, esta proporción en variación de presión es con la misma letra. Total, que la presión de equilibrio me queda ahora que es PA menos 2P, 2P y PB más P. Podemos decir que la presión que había inicialmente era P sub A más P sub B y la presión que hay al final es sumar todo eso, o sea, P sub A más P sub B más P. Luego la presión final será superior. El 4. En el 4 habla, se dispone de 3 disoluciones, de HIO3, HClO y HNO2. Las 3 a la misma concentración. Razone cuál tendrá mayor valor de pH. Por supuesto me dan las constantes de esos ácidos. Pues tenéis que recordar y escribir que a igual concentración el pH será inferior para el ácido más fuerte, es decir, para el de mayor constante, que es este. Mientras que el pH será más elevado para el ácido más débil. El de constante más pequeña es el ácido más débil, significa que el pH será más elevado para este. Luego, en este caso que me preguntan, pues será el HClO. En el B, ordene de menor a mayor basicidad las bases conjugadas de los 3 ácidos. Si este es el ácido más fuerte, significa que la base conjugada es la más débil de todas, que ahí os la he puesto. Si este era el ácido más débil, significa que su base conjugada es la más fuerte de todas. Ahí os he escrito que el ClO- se dará una disolución más básica que la del NO2- y este aún es más básica que la del IO3-. El apartado C. Razone si es verdadero o falso el pH de una disolución de HNO2 0,1 molar es igual al de una disolución de HCl de igual concentración. Tenéis que comentar que es falso. A igual concentración de pH será inferior en el ácido más fuerte. Y os recuerdo que el HCl es un ácido fuerte, en teoría de constante infinita. Apartado D. Razones si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. A 20 mililitros de HClO 0,2 molar se le añaden 40 mililitros de NaOH 0,1 molar. La mezcla final tendrá un pH neutro.
Bueno, como estáis mezclando, lo primero calculáis concentración de mezcla. Y después tenéis que escribir la reacción de valoración, que os recuerdo que es una reacción total. Como es una reacción total y me queda la misma concentración, pues se irá todo y se formará el hipoclorito de sodio y el agua. En ese hipoclorito de sodio tenéis que decir que el Na+ no hidroliza por ser el ácido conjugado de una base súper fuerte como el NaOH. En cambio, el ClO- sí hidroliza. Y en esa hidrólisis, este equilibrio, veis que da OH menos. Luego ya está demostrado que verdaderamente lo que ocurre al final es esto, luego me dará un pH básico. La siguiente, la 5, dice: nombre los siguientes compuestos y razone cuál de ellos puede dar una acetona por oxidación. Vale. Me dicen, el propanal, pues la oxidación de un aldehído, recuerdo que da un ácido. Un éter, bueno, el etilmetiléter, la oxidación de un éter da un peróxido, eso es un peróxido. Un peróxido de etilo y de metilo. Ese peróxido es, digamos, muy inestable. Se rompe muy fácilmente ese enlace formando radicales libres que son superreactivos. Bueno, esa reacción está fuera, digamos, de lo habitual de explicar. Pero sí que tenéis clarísimo que la oxidación de un alcohol secundario que da una acetona. Luego este que es el 2-butanol, su oxidación dará la butanona. Luego era esta la que pedían. El apartado B dice complete las reacciones y nombre. Vale, pues la primera reacción es el cloroetano con amoníaco, pues es una reacción de sustitución. Y me dará la etilamina o etanamina y cloruro de hidrógeno. Siguiente reacción, el ácido fórmico con el propanol o 1-propanol, es una reacción de ácido más alcohol, éster más agua. Es una condensación, es la denominada esterificación. ¿Cómo se llama eso? Formiato de propilo. La siguiente es el 2-propanol con sulfúrico y calor, pues a temperaturas elevadas se va a producir la eliminación. Si la temperatura no es muy alta, da un éter, que podréis escribirlo también ahí. Yo os he puesto la eliminación solo. Eso que da propeno. Y la 6 dice, considere esa reacción. Se ha observado que al duplicar la concentración de A, la velocidad de la reacción aumenta 4 veces. Si la nueva concentración de A es el doble de la que tenía, y ahí faltaría escribir que se mantiene constante la concentración de B, la nueva velocidad es 4 veces la que tenía. Vale, la nueva velocidad será K por la nueva concentración de A elevado a alfa, que si era el doble de la que tenía, será 2 elevado a alfa y la concentración antigua elevado a alfa. Y la nueva de B, que es la misma que la antigua, elevado a beta. Pues ahí obviamente despejáis la definición de V y me queda que 4V es igual a 2 elevado a alfa por V. Se os van las V's y de ahí razonáis que el alfa claramente es 2. En cambio, si disminuimos a la mitad la concentración de B, la velocidad no cambia. Eso bien escrito sería que la nueva de A no cambia y la nueva de B es la mitad de la que tenía. Y la nueva velocidad que no cambia. La nueva velocidad será K por la nueva concentración de A elevado a alfa y la nueva de B elevado a beta. La nueva de A elevado a alfa es la antigua y la nueva de B es la antigua partido 2 elevado a beta. Ese 2 elevado a beta lo subís arriba como 2 elevado a menos beta y ahí os aparece de nuevo la V. Luego se tachan las V's y me queda que 1 es igual a 2 elevado a menos beta.
Luego la beta tiene que valer 0. Luego la ecuación de velocidad es esa. En el apartado B os dicen, cuando las concentraciones iniciales de A y de B fueron 0,1 y 0,05, la velocidad inicial resultó ser 2,82 por 10 a la menos 4. Calcule la constante de velocidad. Pues sustituís la concentración de A. Por supuesto, la de B no se sustituye porque la ley de velocidad no lleva la concentración de B. Si despejáis la K, son unidades mol litro a menos 1, segundo a menos 1, y esto es mol litro a menos 1, que están ambos al cuadrado, luego mol a la 2 litro a menos 2. Ahí simplificando me queda un mol bajo, que subido arriba sería mol a menos 1. Ahí me queda un litro a menos 1 bajo, subido arriba litro a la 1 y segundo a menos 1. El apartado C. En las condiciones del apartado B calcula la velocidad de desaparición de A y la de aparición de C. Os recuerdo que la velocidad instantánea, velocidad promedio, cualquier velocidad de la reacción de la ley tiene que cumplir, que es igual a menos 1 partido 3 la velocidad a la que desaparece A, igual a menos 1 partido 2 la velocidad a la que desaparece B, e igual a 1 partido 2 la velocidad a la que aparece C. Después de escribir eso os lo dan y me piden la V sub A. Esa velocidad sub A, por supuesto, me da negativa porque está desapareciendo. Desaparecen tantos mol por litro cada segundo. Y si igualáis a la V sub C, pues sacáis la velocidad a la que aparecen, pues aparecen, es que es positivo, aparecen tantos moles por litro cada segundo. Y el apartado D justifique por qué la velocidad de reacción aumenta con la temperatura. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Cualquier ley de velocidad, la constante de velocidad por Arrhenius es un factor por esta exponencial. Esa exponencial es de exponente negativo. Si aumenta la temperatura, significa que el resultado, la división, disminuye, pero el exponente es negativo. Si recordáis en matemáticas, la función exponencial de exponente negativo hace así. Yo he razonado que disminuye esa x. Pues si disminuyo la x, que voy hacia allá. Al ir hacia allá, aumenta el valor de la exponencial, o aumenta el valor de la exponencial. Y aumentar el valor de la exponencial significa que aumenta el valor de k. Luego he demostrado que aumenta. Aunque por teoría también podéis decir que la velocidad de cualquier reacción siempre aumenta con la temperatura porque la constante aumenta. Y